Están con nosotros dos escritores y que vienen de la zona sur. Bueno, vamos a darle la bienvenida ya, los recibimos a Luis. Buenas. Hola, ya. Ahora sí, tenemos la pantalla, nos acercamos un poquito más. Ahí. Bueno, a ver, nos presentamos y nos contamos. Bueno, mi nombre es Luis Climenti, soy el autor de este libro que se llama Todo eso que nos queda. Bueno, cuando ayer Jorge me propuso venir al programa, le dije que sí, les agradezco la posibilidad de estar acá. Nosotros también estamos muy contentos de recibirte, Luis. Bueno, gracias. Y bueno, contanos, Luis, este libro que presentaste, ¿ya lo presentaste? ¿Cuándo lo editaste? Sí, el libro salió, lo saqué en el mes de diciembre de 2025, es relativamente nuevo. Va, como lo que vienen contando para los tiempos que corren, capaz que un par de meses ya es algo antiguo, pero bueno, la realidad es que sí, que tiene un par de meses el libro. Es un libro que yo había querido escribir hace mucho tiempo. Está escrito en primera persona, son 30 cuentos cortos. Lo que busqué un poco en el libro es sacar cuestiones personales mías a través de anécdotas o a través de situaciones que tuve que atravesar y tratar desde ese lugar empatizar, ¿no? Claro. con el lector. Y la verdad que eso está bueno porque se dio. Me escribe gente que quizás yo no conozco y que me dice, che, leí tal cuento y me emocioné o terminé llorando hasta ese punto. Claro. Digo, llegar a tocar una fibra de otra persona sin ni siquiera conocerla, digo, ahí creo que un poco nos marca como la vida en sociedad, ¿no? Que hay un montón de cosas que nosotros vivimos, que creemos que son propias, pero en realidad son compartidas. Claro que sí. Sobre todo el arte. Sí. Sobre todo el arte. Y también nos está acompañando Griselda María de Luján, a quien le estamos también dando la bienvenida. Gracias, Griselda. Hola, buenos días. Muchas gracias por el espacio. Tengan todos los oyentes buenos días. Y bueno, yo soy una docente devenida en escritora como parte de un proceso de duelo personal. Yo estudié acompañamiento en duelo para acompañar a alguien que había perdido una hija, un amigo, sin saber que cuando me recibía al mes se iba a morir mi mamá. Entonces todo lo que yo estudié para acompañar a otros en primera persona sirvió para acompañarme a mí. Claro. Así que ahí sale mi primer libro de Mariposas y Colibríes, y luego se desprende este libro que es más reciente, Frases cortas, pensamientos largos, que salió en diciembre también, coincidentemente del 2025. Que también tiene que ver con esto, ¿no? Del pensamiento, de tenernos, de darnos este espacio para reflexionar, para pensar. Tiene un poco que se conecta también con esto que estamos hablando, ¿no? De hacer una pausa y de poder escuchar al otro, poder conectarnos con el otro, con esto que el otro tiene para ofrecernos, para darnos, que es tan valioso. Y también quien tiene algo para darnos, porque estuvo jugando ahí con la música, es nuestro operador, que como está en este momento de docente, de profesor, de todo, también él juega, él también crea, porque el operador técnico, señoras y señores, no es solamente alguien que está... ¿Cómo? Claro. Sí. Dale. Bueno, hacelo como vos quieras. Canción galopa sin estribos. Adentro mío nace y ella solo sabe. ¿Quién es este gallego? Digo yo. ¿Quién es este gallego? La letra y la música sé que es de Curayen, el tema compañera. Pero ¿qué pasó por acá? ¿Quién anduvo? La queridísima. La que tanto nos adula, nos dice qué lindo que sos, qué bueno, qué hermoso. Acá te doy otra versión. Bueno, teníamos una versión
generada por la IA. Y ahora, a ver, tenemos una más. Esa es la que más me gusta, porque me gusta la voz de Kuray. Te iba a pedir, ¿tenés una versión metalera? Y la tenía, acá tenemos la versión. Muy Acá, bien. claro. A ver. A ver, a ver. Como no quiero decir tu nombre, te llamaré compañera del cansancio, del trabajo, de la cama. Pero qué bien, Seba. Bueno, a ver, la audiencia, que hay gente que nos está escuchando, nos manda saludos, así que también pueden votar si quieren. A ver, ¿qué les parecen estas nuevas versiones? Nos dice, bueno, Maxito dice, les dejo besos gigantes, los queremos mucho. Buen sábado, dice Caro Bravo. Lucas Perrone, buen día, chicos, buen día, Luquita. Vamos, Argentina, dice Maxito. Estamos vivos, eso es lo importante, y por eso debemos tolerarnos y respetarnos, nos dice nuestra audiencia. Subimos un poquito más. Guitarra, cantan juglar su verso antiguo, cae de espalda a la realidad, y mi verso es metal que te llamará. Lo vamos a seguir acomodando. Esto también es experimental. Ahí Tommy está tomando nota, ¿no? Está tomando nota Tommy. Sí, Tommy está haciendo la asistencia técnica también. No, la operación técnica. Están aquí. Qué lindo, qué linda mañana, che, qué hermoso. Sí, bueno, tuvimos la dosis metalera también. Bien, me levantó así la adrenalina. Qué bueno. Ahora, si vamos a charlar primero con Luis, contanos cómo surge vos, bueno, ¿desde cuándo escribís? Escribir, desde, como dijo ese yo, hablar ya sabía. Claro. Que hay un video que dice, bueno, yo aprendí a hablar, no, pero hablar ya sabía. Escribí casi desde siempre, te diría. A los 18 años tuve un primer impulso de querer escribir un libro, pero fue un fracaso rotundo, no tenía las herramientas. Y después, a medida que pasó el tiempo, fui haciendo talleres de escritura, ya te diría que por los 30, talleres de escritura con Luciano Olivera, que es un autor que, no sé, escribió Aspirinas y Caramelos, Largavistas, No le llames amor a cualquier cosa. Fui con él, estuve como, creo que 1 año, 2 años haciendo talleres de escritura con él, y eso ya como que me empezó a dar más herramientas. Y después en 2025, sí, fue en febrero, hice un taller con Hernán Casiari, y bueno, y ahí Hernán es como que terminó de destrabar algunas cosas más prácticas que yo necesitaba entender. Siempre. O de otro libro o de otra persona. Sí, y un poco la literatura es eso, ¿no? Cuando vos escribís un libro necesitas del otro para que termine de completar esa obra que vos hiciste. Y en el taller de Hernán presenté un texto que es el primero que está en este libro, en el que hablaba de mi viejo. Mi viejo también falleció en el 97, y bueno, eso también fue como mucho combustible. Todo eso que tenía adentro salió en palabras, en letras. Y ese texto que escribí quedó seleccionado entre 750 textos. Entonces dije, bueno, acá hay algo. Algo hay, claro. Claro, porque si es como que fue el empujoncito, el impulso para darte la confianza, digamos, para la edición. Sí, ahí tomé la decisión, dije, bueno, voy a escribir un cuento por semana. Dejé todo lo que estaba haciendo. ¿Te propusiste eso? Sí, tocaba en una banda, hacía música, tenía otras cosas. Dejé de hacer todo.
con la Sí. literatura. Sí, la verdad me gustan esos dos universos. Hace un tributo a una banda Soda Stereo, a Cerati, que yo Sí. fui a ver. Muy Secuencia, bueno. secuencia inicial Secuencia se llama, inicial. sí. Sí. ¿Naciste en San Justo, Santa Fe? No, San Buenos Justo, Aires. provincia de Buenos San Aires. Justo, provincia de Buenos Aires. San Justo, provincia de Buenos Aires, y Somos de- en el oeste. Ah, Vecino. sí, somos vecinos. Igual muy chico me mudé a Luis Guillón y desde ahí Claro. viví mucho tiempo en Luis Guillón. Claro. Y bueno, un poco el libro lo que yo pensaba, digo, che, si a tanta gente le gustó un cuento que escribí, y escribo 30, no pueden ser los 30 malos. Claro. Digo, Realmente, más allá de todo lo que estás contando del otro, del que está al lado, enfrente, atrás, vos escribís. Y después, sí, hay algo que soltás, que se va. ¿qué soltás? Y también hay algo que a mí me costaba mucho hablar, no sé, de la muerte de mi viejo, y el libro me ayudó a sanar todo eso, Sí, ¿viste? sí. Yo recuerdo de La mirada y el vértigo, la última vez que vi a mi padre, olor a ramas recién cortadas Claro. por la muerte de él. Hay tantos puntos en común, ¿no? Que se van Que se- entrelazando. tantos ¿no? duelos. Tantos duelos. Y hablando de estas temáticas, bueno, también Griselda María de Luján. Contanos un poco, bueno, cómo nace en vos esto de venir, como vos te presentabas, de venir en escritora, desde la docencia a la escritura. No es tan lejos el camino, de todas formas. No, sobre todo teniendo en cuenta que yo soy profesora de lengua y literatura. Ujú. Así que escribir para mí era tan normal, común como Claro, respirar, como claro. que ya vino en mí. El tema es que esto que terminó siendo un libro, en realidad fue al principio una especie de diario íntimo, Claro. donde yo reflexionaba conmigo misma sobre algo que se llama duelo anticipado, Ujú. que es cuando la persona empieza a envejecer, Sí, pero no sí. porque tiene canas, sino porque sus pasos Claro, son más claro, lentos, Claro. porque empieza a necesitar asistencias en cosas cotidianas. Ujú. Con lo cual, yo casi sin darme cuenta, comencé a vivir una maternidad invertida, Claro. algo para lo que no estamos preparados. Claro. Entonces, como fuente de desahogo, de canalización, empecé a escribir Ujú. el día a día. Claro. Cuando la muerte interrumpe mi cotidianeidad, lo que suele pasar es que los duelos no vienen solos, vienen acompañados de otros duelos, generalmente no visibles. Claro que sí. Con lo cual yo dije, ¿qué hago ahora? Mi vida cambió por completo porque también a nivel personal sucedieron otras cosas. Y entonces lo primero que dije es, tengo que comprarme una vida. Ujú. Empezar de cero, porque cuando alguien muere, quienes éramos se van con esa Y persona. sí, porque la ausencia del otro, ahora tenés que narrarla. Ahora empieza la ausencia del otro, que vos la llevas con vos. La cargas en tu espalda, esa muerte, esa desaparición, esa pena. Entonces empieza la ausencia. Antes lo tenías todos los días alrededor tuyo, un amor, ¿eh? Un padre, una madre, un hermano, un cachorrito, un animalito de esos que nos acompañan siempre, no nos dejan nunca. El día que no están, realmente, porque el arte se escribe desde la ausencia. Claro, y La aparte literatura también. en ese proceso, esos procesos de duelo, bueno, las distintas pérdidas, no solamente de las vidas humanas, que uno va teniendo a través de la vida, en la experiencia de la vida, de alguna forma nos van preparando para afrontar ese periodo. Pero a veces es muy difícil salir de esa etapa de la negación a la etapa de decir, bueno, tengo que empezar una vida nueva, soy el mismo, pero con una familia diferente, ya la familia cambió, ya la casa cambió, los olores cambiaron, es muy difícil todo eso. Y esto de reinventarnos, ¿no? Por eso creo Claro, que pero encontrar la palabra es muy importante.
Porque esa palabra tiene que tener el nivel de esa vida. Claro. No es cualquier palabra. Porque si esa palabra no puede reemplazar esa vida, entre comillas, o volverla a traer, que como a mí me gusta decir, para siempre con nosotros, esa palabra tiene que tener el poder, o esas palabras, Claro. en el caso del narrador, tienen que tener el poder de volverlos a traer para siempre, Sí, 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 lo que sí, vos sí. hiciste. Sí. Y por eso es tan difícil, hasta que encontrás ese giro, esas palabras. Sí, después también no quedarte encerrado en el No, mismo claro, punto, ¿no? claro. Porque, de hecho, el libro, cuando yo lo empecé a escribir, los primeros 2 cuentos que hablo de mi viejo y de esta situación, después dije, bueno, che, voy a empezar a escribir sobre otras cosas, Hasta acá porque llegué, si no, claro, Sí, sí, al sí. lector Sí, pero te En- expulsa lo que ¿viste? escribiste. Claro. lo voy a meter en un espiral que ni yo lo quiero. Entonces, bueno, Sí. escribí como algunos cuentos que son como un poco más graciosos, más cotidianos, ¿viste? Para descontracturar un poco y Claro. que el libro sea un poco más amable. Acá tenemos algunos mensajes que les hacen llegar. Dicen, bueno, no importan las diferencias e ideologías, y a eso se debe agregar la libertad de elección y de expresión, nos dicen nuestros oyentes. Fer Caperón dice, los cuentos de Luis, dice, es uno más lindo que el otro, no solo los 30 son buenísimos. Así que bueno, acá tenemos, Gracias, Fer, gracias. después vamos a compartir la lectura Hoy de alguno estamos de casi ellos. en el 25 de mayo, Sí. estos son todos parlamentarios. Y sí, claro que sí. Uno expresa duelos como puede y es sanador si lo hace por el arte. Viva el arte, claro que sí, que es muy sanador. Y dice, y nos hace que vivamos mejor y sin vértigo. Esta creo que es la mirada. Miren cómo nos han enlazados a todos. La mirada y el vértigo. La obra poética de Carlos Curayen, Ojalá que da que- nombre a este programa y que da nombre a tantas historias de vida que hemos Ojalá compartido, pudiera vivir sin vértigo. con el vértigo que nos da la presencia de Jorgito Pese, que nos está Que se acompañando. sale- Quiero preguntar. Sí, ¿qué querés preguntar? A ver. Primero, 2 cosas. Sí. A los dos, ¿cuáles son sus referencias en, digamos, qué escritores? Yo me imagino a Luis, que tiene cosas de, no sé, capaz que leyó mucho Fontana Rosa, Soriano, porque yo sé que es bastante futbolero también. Y a Griselda también le quería preguntar, no la conozco, yo a Luis lo conozco en otros ámbitos, entonces puedo profundizar un poco más. Quería saber cuáles son sus referencias y también que digan a la gente dónde se pueden conseguir los libros, que eso es importante, sus redes. Bueno, empiezo por las redes, que es lo último que mencionaste, @ de mariposas y colibríes. Y yo he leído mucho porque si hay algo que amo es leer. Pero particularmente estos libros lo que reflejan son las formaciones que yo hice mientras atravesaba el duelo, de coaching, de PNL. Entonces, ¿Qué es PNL? Programación neurolingüística, Ujú, que habla acerca de la neuroplasticidad del cerebro y muestra y aprovecha el funcionamiento de nuestra mente, la capacidad que tenemos de aprender y desaprender, de entrenarnos, de cambiar la mirada, de pararnos desde otro lugar, porque si no, cuando atravesamos el duelo corremos el riesgo de quedarnos ahí. Y este libro es un viaje emocional donde finalmente habla de la muerte como parte de la vida. Y entonces el duelo no se supera, se integra. Y el dolor se transforma en amor. Y lo bueno del mensaje que yo quiero dejar con el libro es que cuando logramos capitalizar todo esto que nos pasa, logramos una versión mejorada de nosotros mismos. Claro, claro. Así que lejos de ser algo desesperanzador, triste, que nos opaca, nos muestra que hay salida y que se puede atravesar lo que yo llamo el ciclo de las primeras veces con una sonrisa y honrar la vida con nuestros actos cotidianos desde la misma sonrisa y desde la alegría y la gratitud de haberlos tenido. ¿Y Luis? Hay un poco de las referencias que yo fui teniendo.
cuando yo les decía que no encontraba herramientas, empezaba a escuchar a estos autores. Sí, sí. Entonces, en los que me apoyaba Sacheri, leí bastante a Sacheri, leí Cassiari, a Luciano Olivera también, a Fontana Rosa, a Soriano, bien dicho también. Entonces, todo eso como que me fue ayudando y después veía también entrevistas a ellos para decir, che, ¿cómo empezaron? ¿Qué hicieron? Y Sacheri dice algo que tiene mucha razón. Para escribir hay que leer mucho. Tienes que escribir mucho y tenés que leer mucho. Entonces eso también creo que fue lo que me ayudó, aparte de los talleres, Tenés que leer mucho. a destrabar, a leer historias, leer, ¿viste?, cuentos de esta gente. Me gustan más los cuentos que las novelas. Ayer leí una frase que decía que Cortázar decía que los cuentos son una foto y las novelas están más relacionadas al cine, es más como una película. Es cierto lo que decís. Ahora lo raro es cuando escribís el primer texto sin haber leído nada. Claro, sí. ¿Qué pasa ahí, esa magia? ¿De dónde viene? De la sangre, ¿no? No, a ver, yo ya venía leyendo, lo que pasa que después lo que digo es, tenés que ponerte a leer más. Totalmente. Claro, la búsqueda es que es un proceso de ida y vuelta, de búsqueda constante, ¿no? Claro, y es inabarcable. El otro día fui a la Feria del Libro, no sé si les pasó, y me ponía a pensar, digo, esto es inabarcable. Digo, si yo quisiera entrar a cada libro y pasar por cada libro, sería inabarcable. Imposible. No, claro, no tiene un uso. No tiene un sentido, Vos digo, ahí pero... tenés una feria de libreros y de gente que pasa entre los escaparates. Es decir, para encontrar tu voz interior, ahí no la vas a encontrar. No, para nada. Si Ahí vos no, querés pero leer digo, a lo que voy es que cada vez que vos descubrís un nuevo autor que te gusta, que te llega, te habla al oído, claro. te das cuenta que ya tiene 4, 5, 6 libros escritos, que ya tuvo premios en otro lado. Entonces vos decís, es tremendo. Y hoy lo que pasa mucho, que yo celebro porque tienen una mirada diferente, es que hay muchas autoras en auge. Claro. Muchos dicen el nuevo movimiento latinoamericano de autoras, no sé. O Argentina tiene mucho, como Samantha Shevlin, Claudia Piñeiro, Alejandra Camilla. Entonces, esas personas, esas mujeres escribieron desde siempre, no es que ahora es el boom de la literatura. Yo las encontré, u otro las encontró. Claro. Pero esas mujeres escribieron desde siempre y de hecho lo hacen hay que muy leer bien. y leerte. Y también hay que... leerte. Claro, te tenés que leer mucho. también darse ese tiempo de lectura. Claro. Tuya. Claro. Tu lectura sobre tus propias cosas para saber dónde estás. Claro. ¿Dónde estás ubicado? Sí, hay momentos que, no sé si les debe pasar, pero yo agarro un texto y digo, si bien me siento identificado con eso que escribí, tranquilamente podría no haberlo escrito yo. Totalmente. Es como que es otro momento. Sí, totalmente. Son estados, ¿no? Son Son estados. estados, son De estados. hecho, en el libro lo que intenté por momentos es escribir con la voz de un niño, escribir con la voz de un adulto. Experimentaste. Claro. Y cuando yo leo la voz de un niño, digo, bueno, sí, creo que está escribiendo un niño. Bueno, en el prólogo o en la contratapa plantean que el libro es una forma es como una ventana desde la cual mirar el mundo. Ahora sabemos que las ventanas no son todas iguales, que Claro. los marcos no son todos iguales y que ese mundo que vemos no es el mismo el que No. ven todos, ¿no? No. ¿Y cuál fue tu ventana? ¿Cuál es la ventana por la que vos, de todas las ventanas que abriste para ver el mundo, que vos sentís que te punza, que puja en vos? Lo que tuve que hacer fue bajarle el volumen a todas las cosas, porque por momentos pensaba esto, empiezo a escribir por el lector, empiezo a escribir por lo que a mí me pasa. Entonces empecé como a usar cositas cotidianas, recuerdos cotidianos, como decir un mate, Sí. no sé, o un alfajor que comiste cuando fuiste chico, y ese alfajor que te rememoró, a dónde te llevó, Esos olores, esos los luces. olores, claro. Entonces
Pero hoy en una época en donde es todo tan inmediato, Ajá. necesité dejar de hacer cosas, bajarle el volumen, encontrar esos tiempos para mí, encontrar ese tiempo para pararme en esa ventana. Mirá cómo se tocan los temas, porque lo de Movistar Arena es que no bajaron un cambio. Al micrófono. Claro, Es que no bajaron un cambio. Lo de Claro. Movistar Arena con Fito. sí, ahí, ¿Viste? Hay que bajar un cambio a veces para escuchar al otro. sí, también y escucharse uno mismo, porque en esta vorágine uno también no vive en un repollo, ¿viste? Sí. Se meten en una dinámica que te lleva a vivir más rápido, a ir no sé, al club, para un lado, para el otro, que tenés que ir al gimnasio, Si que no tenés que escribir, caminas, que te tenés que- caminan. En una entrevista que le hicieron a Fito, él le pregunta por qué siempre habla de él o escribe de él, y él se remonta a John Lennon y le dice la frase que dijo John Lennon, porque es lo que mejor conozco. Pasa que con ese, vos fíjate que lo que está diciendo Fito y lo que estás contando vos, Martita, canto a mí mismo. Claro que sí, Walt y creo Whitman. que hoy Si nos alguien escribió un merecemos... libro que se llama Canto a mí mismo, ¿cuántos le preguntaron en 300 años, 200 años, por qué le puso canto a mí mismo? ¿Porque es egocéntrico? No. Porque él tenía que cantarse a sí mismo, celebrar su cuerpo, su cabeza, lo que de él nacía, la nueva democracia. Vamos a prepararnos para una rondita de lectura, porque la verdad que la mañana se presta para esto y no hay nada más lindo, y aparte de conocer estas nuevas voces. Le quería, antes de. Sí. A ver, no, dale, No, dale. del libro, si vos decís, se lo presentás a alguien, ¿cuál es el cuento que más Soy Luis Clementi en ese libro? ¿Cuál es el...? Y bueno, la vez pasada se lo llevé a Alejandro Apo, como para que él lo vea. Entonces le dije eso, le dije, mirá, para mí los dos cuentos que más me gustan es Las zapatillas, que está en el segundo cuento, y otro cuento de fútbol que está en la página 103, que bueno, para mí son los dos mejores cuentos, porque el libro también tiene cuentos de fútbol, tiene historias de amigos, historias de club, que eso también, viste, te une con el otro. Para mí, permiso, Sí. tenés Las zapatillas, página 19, y el otro se llama Lo que pedía la jugada, que está en la página 103. Y otra cosa que me habías preguntado, ¿dónde lo pueden conseguir el Sí. libro? Si me escriben a mi Instagram, @LuisClimenti, Climenti con I. Si escriben, ahí yo se los hago llegar. Y si no, lo pueden comprar en la tienda Orsay de Hernán Casiari, que está acá en el Paseo de la Plaza. Ahora lo llevo. Nos vamos a preparar para una rondita de lectura, una mesa literaria en la mirada y el vértigo, lo más lindo que podemos hacer un sábado a la mañana. Voy por un camino de tierra y dolor, sin volverme atrás, entre el miedo y el valor. Donde quiera que yo vaya, mis pasos andarán. Donde quiera que yo cante, mi voz se escuchará. Aquí donde me matan, aquí quiero morir, con mi poeta al hombro. Digo y es un decir, porque aquel que se ha alejado de su tierra y de su voz no es de ninguna parte. ¿Listos para compartir esta ronda de lectura? Permítete vivir con intensidad, estar aquí y ahora, reír a carcajadas, llorar cuando haga falta, mirar el cielo, pisar el suelo, estar en duelo, llorar lo perdido, aceptar que ya no es lo que ha sido, resignificar dando sentido.
Esto es un fragmento de frases cortas, pensamientos largos, y algo que no dije hoy, si se comunican conmigo por mensaje directo al Instagram, coordinamos la forma de tenerlo. Qué bueno, qué Gracias. bueno. Luis, Bueno, se me ocurre que puedo leer el que dio origen a todo esto, Bueno. ¿no? Porque es cortito y se llama Mi viejo muerto se me apareció en una clase. Cuando tenía 16 años hacía un programa de radio con amigos en una FM local. Pensaba que si estudiaba periodismo podía trabajar en una radio de las grandes, pero mi papá se murió y todo cambió. Terminé el colegio y conseguí trabajo en una oficina. Mucho tiempo después, las ganas de estudiar periodismo volvieron, aunque tenía más de 40 años, la carrera era cara y sentía que el esfuerzo no valía la pena. Un día encontré en mi casa una pluma blanca. Dicen los que creen en esas cosas que son mensajes de los que ya no están. Creer o reventar. Esa misma semana gané una guita extra en mi laburo y con eso pude empezar a estudiar. Pero los miedos seguían ahí. Quería alargar todo. Una tarde, en una clase vía Zoom, compartieron un video sobre el fútbol argentino y una foto de mi papá apareció en la portada del documental. Era Roberto, joven, pegándole una pelota. Mi papá no fue famoso ni jugó en primera. Entonces, ¿cómo había llegado una foto de Roberto ahí? Busqué a los que crearon el documental. Les pregunté por la foto y me dijeron que la encontraron en internet, acompañando un texto que yo mismo había escrito unos años antes. Me dijeron que sintieron que esa foto representaba a los cracks de Potrero y que por eso la eligieron. ¿Casualidad? No lo sé. ¿Fue una señal de mi papá para que no dejara de estudiar? No tengo idea, aunque prefiero creer que así fue. Esa foto me dio la fuerza necesaria para terminar la carrera. Roberto me empujó a perseguir mis sueños y me demostró que lo que uno quiere te puede aparecer enfrente en cualquier momento. qué hermoso, qué hermosas las lecturas de ambos. ¿Y dónde pueden conseguir el libro? El libro, bueno, está por Instagram, @LuisClimenti, o en la tienda Orsay por link por internet. Muy bien, ahora le toca el turno a Farid Kurayem, La casa de la risa y la locura. Un rugido bajo, un quejido grave. Otra reunión sin mujeres ni fecha. Bajo las lámparas de luz eléctrica, el tiempo marca su huella en la imagen de Farid. Escucha atento, incómodo, tenso, el puño oscuro, cerrado. En su mirada asoma el búho del cansancio, no quiere estar ahí. El aire áspero de los ventiladores envuelve el salón colmado de comensales. Hileras de mesas paralelas dejan apenas un delgado pasillo por donde se deslizan los mozos. Puedo imaginar sus carcajadas sombrías, sus voces que se funden con el bronce de la orquesta. Todos trajeados, con moños y corbatas, hablan del gobierno, de las ventas, de la guerra. Los ricos no tienen mártires. Entre la oligarquía y la miseria, veo a la sociedad acomodada de Santiago. Sobre los hombros de Farid se posa la muerte. Él lo sabe. Carlos Kurayem. Kurayem y el arte de la púa. Qué grande el hombre de la púa. ¿Cómo se escucha esa viola, por Dios? Kurayem, folk, fusión, lírica. Los temas escuchados en este programa forman parte del disco Kurayem Folk Fusión Lírica, edición Mucha Madera, auspiciado por la UMI, Unión de Músicos Independientes. Bienvenidos a La Mirada y el Vértigo, un ciclo de encuentros con la obra literaria y musical de Carlos Kurayem. Poesía, música, periodismo. La poesía es una respuesta a la realidad.
Y nosotros sí, nos damos el gusto de continuar con la Feria del Libro, de tener... Es más que la Feria del Libro esto. Yo creo que es más que la Feria del Libro. Bueno, acá les vamos a hacer obsequio de la mirada de Farid Kurayem para... ¿A quién? Luis. Para Luis. Bien. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Y otro ejemplar de Farid Kurayem para Griselda. Muchísimas Hacemos entrega del ejemplar y para que la palabra siga circulando, ¿no? En estos tiempos, como decíamos desde el principio del programa, donde es tan difícil parece detenernos a escuchar un poema. Y nosotros sí, hemos hecho el desafío siempre. Por eso te digo, van a tener que aprender. No voy a hablar en plural. No. Van a tener que aprender de los ingleses la importancia que le dan a Shakespeare y a decir un poema en una película, Claro. cualquiera, en cualquier película chabacana, inclusive, a parar y decir desde el estrado, de donde sea, caminando por la calle, un texto, dos versos. Claro. Que no se necesita tanta estructura ni tanto aparato para sentarnos a compartir o en una esquina, en donde sea, abrir un libro y establecer la comunicación a través de algo que escribimos o de algo que queremos compartir, ¿no? También, porque Totalmente, se trata sí, de esto, ¿no? acuerdo. Y bueno, ojalá que todas las palabras que han circulado hoy sigan su viaje también porque sabemos que también el proceso de la edición es muy difícil. Y me gustaría que brevemente también me hagan ustedes una reflexión sobre esto, ¿no? De qué significa hoy editar un libro, porque hay todo un esfuerzo muy grande por detrás. Mira, me das el pie justo. Yo lo hice de manera independiente, lo hice solo, con el ilustrador es mi mejor amigo. Uh-huh. Es hermosísimo el libro. Las ilustraciones son, digamos, lo que nosotros queríamos hacer era terminar de cerrar una amistad con el libro y darle, viste, más fuego a eso. Y bueno, Norberto Lanese, nosotros nos conocemos de toda la vida, en 7º grado, en clases de literatura, hacíamos dibujos y redacciones así en las carpetas, y bueno, Norbert está en esto metido también. Con él pensamos un poco lo que era toda la edición, entonces fuimos haciendo como todos los pasos, ¿viste? De conseguir un corrector, conseguir un editor. Como es independiente, es todo a pulmón. Después conseguir una imprenta. Pero en todo ese camino conocí a un montón de gente dentro de la comunidad Orsay. Se formó otra comunidad que se llama, que es Insight, que es colaborativa Insight, que es cualquier persona que quiere publicar un libro, lo puede hacer dentro de esta colaborativa. Claro. Qué interesante. Esta gente es toda gente que se nuclea, que maqueta, que edita, que arman sus, digamos, te dan una mano y después es una obra colaborativa, digo, no va a figurar Luis Clementi, sino que figura todas las personas que participaron en ese Los invitamos, libro. Si los buscan en Instagram, colaborativa. A que nos den. Y para ir cerrando, porque nos están haciendo la seña, es que no es el disco, sino que la pelota, se viene el mundial. Se viene el mundial. La pelota. Bueno, agradecer también la presencia, Griselda. Sabemos que también es muy difícil la edición. Y bueno, vos editaste con... Yo edité con una editorial privada, digamos, y en el primero tengo fotos que las puse yo, y el segundo, como me falló la ilustradora, lo ilustré yo. Perfecto. Bueno, les queremos dar las gracias a los dos por haber venido, por habernos acompañado y traernos eso. Aplausos para todos. Aplausos para el asistente de producción que está allá con la fotografía, con todo, con el teléfono, a nuestro operador técnico y a su acompañante. Espero que haya aprendido mucho, Tommy. Ahora le voy a preguntar a Tommy vamos afuera. A ver si aprendió mucho. Bueno, Jorgito, vos ya sabés que sos parte de este equipo. Gracias. Siempre hermoso programa hoy. Gracias, Jorge, por estar. Gracias a Luis y gracias a Griselda. Gracias por haber Gracias por el espacio.
Y a toda la audiencia que nos acompañó hoy, los mensajes que nos dejaron, sabemos que esto corre mañana. Si se perdieron algún tramo, saben que encuentran el programa en el canal de YouTube. Y si no, mañana a las 10 de la mañana, que va a estar fresquito, ponen pava, mate o chocolate y escuchan La Mirada y el Vértigo. Pastelitos. Pastelitos mañana. Curayem, ¿nos vamos juntitos de la mano? Yo me corro de acá. Dígame cómo nos vamos. ¿Cómo nos vamos, Curayem? A ver. Así no. ¿Se va a portar bien, Curayem? ¿O va a seguir haciendo travesuras? No, yo no le pido eso. Nos vamos hasta el próximo sábado en este espacio hermoso que construimos juntos, que es La Mirada y el Vértigo desde Sónica Más. Tal vez no se escribe porque pasan cosas, sino para que empiecen a pasar. Es un día decir, los libros somos nosotros. La literatura expande el amor, el conocimiento. Es un banco de sensaciones donde todos los días tenés que aprender a hacer un poema, saber mirar el paisaje invertido, vivir en un latido el desafío de la sangre. Ni el amor, ni el poema que escribimos es nuestro. Entrevista a Curayem, revista Taller de Literatura, Ministerio de Educación, Cruz del Eje, Córdoba. El tema de apertura de nuestro programa, Arcis con Curayem, Siento las alondras, Alborada, simple en vinilo que forma parte de la historia del rock argentino. Que me hagan reír, que me hagan llorar, reír, llorar, reír, llorar, reír, llorar. Desde una distancia enorme, que quizás no sea tan enorme, una emoción despierta otra emoción. Y en las mismas calles, entre la misma gente, bajo la mirada burlona de quienes no lo entienden, nació esta canción. Porque hay un hilo imposible de seguir, un eslabón de sangre que nos une, que se llama Buenos Aires. Se hizo en los barrios pobres, apartados, donde todavía aroma la tierra de las últimas calles sin asfaltar, donde todavía nos llamamos vecinos y los árboles en las puertas conservan un sentido, donde es verdad, a veces faltan cosas, pero no para alabar la necesidad como una tradición, sino para hacerla olvido, memoria, nostalgia del pasado que no vuelve. Curayem. Marta Bobbio nos transmitió su pasión por el poeta, escritor y músico Carlos Curayem. Quiero